matemáticas. Calculando cuadrados. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas de tercer grado de secundaria. Soy Leslie Mendívil y estaré acompañándolos en esta sesión. Le doy la bienvenida al profesor Alberto Lanque, quien nos dirigirá en la sesión del día de hoy. Gracias, Leslie. Es un gusto estar aquí y compartir una sesión más con las alumnas y los alumnos de todo el país. En esta sesión aprenderán el significado geométrico de expresiones de la forma x más a al cuadrado a través de la resolución de problemas. ¡Comencemos! Los materiales que vamos a utilizar son su cuaderno, lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Tomen nota en su cuaderno de los problemas que se presentarán en la sesión. Leslie, ¿alguna vez has escuchado la expresión elevar al cuadrado? Sí, la he escuchado en varias ocasiones, maestro. De hecho, cuando mencionan esa expresión, viene a mi mente un cuadrado. Vamos a ver una situación problemática que nos ayudará a esclarecer el porqué de esa expresión. ¿Cómo se representa la medida de sus lados si no conocemos las medidas reales? Considera que, al ser un cuadrado, sus lados son iguales. ¿Representar los lados sin conocer la medida? ¡Claro! Dime, ¿conoces la fórmula para obtener el área de un cuadrado? Sí, claro. La fórmula para obtener el área de un cuadrado es lado por lado. Correcto. Y dime, ¿con qué letra se representan los lados si no conoces el valor? Con la letra L minúscula. Muy bien. Alumnas, alumnos, consideren que para representar un valor desconocido podemos recurrir al uso de literales, generalmente representadas con letras minúsculas. Entonces podemos representar los lados del cuadrado que desconocemos con la letra X. De hecho, Leslie, la letra X es una de las más utilizadas en álgebra. Usémosla. Ya hemos definido como X a la medida de los lados. Así, sabemos que su área es X cuadrada. Te propongo la siguiente situación. Si aumentamos dos rectángulos en dos de los lados del cuadrado anterior, cuyo ancho es de una unidad y el largo X, para hacer crecer nuestro cuadrado, faltará un espacio por cubrir. ¿De qué manera hacemos que la figura resultante siga siendo un cuadrado? Si hace falta un elemento para hacer un cuadrado completo, entonces agregamos un cuadrado que mide una unidad por lado que corresponde a las dimensiones del espacio faltante. De esta forma hemos completado la figura. Pero, ¿cómo representaremos algebraicamente este aumento en la figura? A ustedes en casa, mientras Leslie piensa su respuesta, los invito a que reflexionen también en la pregunta. Profesor Alberto, ¿puede darme una pista? Mejor déjenme pensar. Si cada uno de los lados mide X y se le ha aumentado una unidad, eso quiere decir que añadimos un rectángulo cuyo lado mide una unidad de ancho. Y la palabra aumentar a mí me suena a que le estamos sumando. ¡Claro! Le estoy agregando o sumando 1 a cada lado de nuestro cuadrado que puede ser representado por la expresión X más 1. Muy bien. Como pueden ver, el razonamiento de Leslie fue apropiado. Y ahora la medida de nuestra figura ha cambiado y pasa de medir X a medir X más 1. Maestro Alberto, me surge una duda. ¿Cómo podríamos representar el área de esta figura? Es decir, yo sé que para obtener el área de un cuadrado la fórmula a utilizar es multiplicar lado por lado. Pero en este caso, ¿aplica la misma fórmula? Es muy buena tu pregunta. Como ya sabemos, los lados del cuadrado miden X más 1. También sabemos que la fórmula para el área del cuadrado es lado por lado. Así, solo se sustituirá la nueva medida de lado en la expresión del área. Ahora bien, voy a presentar 4 opciones. Una de ellas representa algebraicamente el área de la figura. Leslie, ¿te interesa? Sí, es un reto.
Alumnas y alumnos, observen con atención las expresiones que tenemos y seleccionen cuál de las 4 opciones es el resultado correcto. Veo que las 4 opciones son parecidas entre sí. Considero que la opción correcta es la opción C. Pero, ¿por qué elegiste la opción C? Bueno, primero porque considera el área original x al cuadrado. Eso elimina las opciones A y B. Luego considera los 2 rectángulos que se agregan, que son de medidas x y 1. El área de cada uno de estos rectángulos es x por 1, cuyo resultado es x y son 2. Así que equivale a 2x. Eso está presente en C y D. La opción C considera al cuadrado del lado 1, cuya área es 1. La opción D no lo hace. Por lo tanto, sé que es C. La verdad, muy bien analizado. Calculaste y sumaste áreas, aunque otra forma de encontrar la solución es considerar la medida del lado x más 1 como un binomio y calcular el área multiplicando el binomio por sí mismo. Veamos la forma de resolver la multiplicación. Como primer paso, realizaremos la multiplicación de los primeros términos, es decir, la multiplicación de x por x. Leslie, ¿podrías decirme cuál es el resultado de esa multiplicación? Claro, estamos realizando una multiplicación de términos algebraicos y en la multiplicación los exponentes se suman. Además de que ambos términos son positivos, por lo que la multiplicación de x por x da como resultado x cuadrada. Correcto. Continuamos multiplicando x positiva por 1 positivo y el resultado es x positiva. El resultado de multiplicar los siguientes términos es x positiva, ya que una vez más se multiplica x por un positivo. Es correcto. Y ahora multiplicamos 1 positivo por 1 positivo y el resultado es 1. Profesor Alberto, este tipo de expresiones pueden ser reducidas. Me parece que a esto se le llama simplificación. ¿Estoy en lo correcto? Simplificación o reducción de términos semejantes y consiste en sumar o restar los términos que tienen misma base y exponente. Como podemos ver en este caso, los únicos términos algebraicos que cumplen con esta condición son las 2x que vemos ahora. Y el resultado de sumar una x más otra x es igual a 2x, por lo que tenemos finalmente el resultado. Profesor Alberto, eso significa que la respuesta correcta es la opción C, de las 4 que se nos presentaron. ¿Estuve en lo correcto? Así es, la operación que llevamos a cabo fue la de multiplicar x más 1 por x más 1. También podemos expresarla como x más 1 elevado a la potencia 2. Se partió de la representación geométrica de un cuadrado, cuyos lados miden x más 1, en donde se sumaron áreas a la representación algebraica. En resumen, se tienen 4 áreas. Sabemos que el cuadrado original, el de color azul, tiene un área de x cuadrada. Al añadir los 2 rectángulos de largo x y base 1, cada uno de ellos tiene área x. Y el cuadrado menor, al medir una unidad por lado, tiene un área igual a 1. Al sumar las áreas, obtenemos x cuadrada más 2x más 1. Eso es lo mismo que obtuvimos multiplicando los binomios. El modelo geométrico nos ayuda a entender el procedimiento de elevar un binomio al cuadrado. Por eso, cuando elevas una expresión a la potencia 2, se dice que se eleva al cuadrado. Profesor, entonces de la misma manera, ¿podemos encontrar el resultado de elevar al cuadrado, por ejemplo, x más 6? Así es. Realicemos ese ejemplo. Tenemos un cuadrado que mide por lado x, añadimos a su base 6 unidades más, que representaremos con 6 rectángulos de base 1 y altura x. A la altura del cuadrado, añadimos también 6 rectángulos iguales, de base x y de altura 1. Y para completar el cuadrado, añadimos 6 por 6, que son 36 cuadrados, cuyos lados miden 1. Leslie, ayúdanos diciéndole a las alumnas y a los alumnos cuál es la expresión resultante. Claro que sí, maestro. Las áreas que forman la figura son un cuadrado de área x cuadrada, 12 rectángulos de área x y 36 cuadrados de área 1, lo que forma la expresión algebraica x al cuadrado más 12x más 36.
Muy bien, entonces tenemos que la solución algebraica queda del modo siguiente. X más 6 por X más 6, que es igual al cuadrado de X más 6. Realizamos la multiplicación algebraica y obtenemos X por X, que es X cuadrada, más X por 6, que es 6X, más 6 por X, que es 6X más 6 por 6, que es 36. Finalmente, reducimos términos semejantes y nos queda X cuadrada más 12X más 36, que es lo mismo que tenemos en el modelo geométrico. Nuevamente se obtuvo lo mismo. Así es momento de observar una regularidad que nos permite obtener una regla para resolver binomios al cuadrado. Utilizaremos nuestros dos ejemplos resueltos hasta aquí. En los dos esquemas observamos que se añade una cantidad a un cuadrado de área X cuadrada. Con esa cantidad se forman dos rectángulos cuya área total representa al producto del término común por la suma de la cantidad agregada. Así que podemos representarla como 2 por X por 1 en el primer ejemplo. Para el segundo ejemplo, 2 por X por 6. Y para la sección que completa el cuadrado en la figura 1, se tiene que un cuadrado del lado 1, que al multiplicarse por sí mismo da como resultado 1. En el segundo ejemplo, se tienen 36 cuadrados, que es el producto de multiplicar 6 por sí mismo. Ya entiendo. Se ve una generalidad en los dos ejemplos. Sí, claro. Lo podemos resumir de la siguiente forma para los binomios que se elevan al cuadrado. Representaremos los binomios como la suma de x más a al cuadrado, teniendo en cuenta lo anterior. Calculamos el cuadrado de x, que es x cuadrada. Se multiplica 2 por x por a, obteniendo 2ax. Y finalmente se multiplica a por sí mismo, quedando a al cuadrado. Entonces, ¿podemos expresarlo en una regla a seguir? Así es, y esa regla es la siguiente. Todo binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Y así se puede resolver directamente calculando los tres términos restantes sin tener que reducir términos semejantes. Así es, solo hay que cuidar los signos de los términos. ¿Nos puede mostrar un ejemplo, maestro? Resolvamos el ejemplo x más 3 al cuadrado. Apliquemos la regla que acabamos de encontrar. Así tenemos el cuadrado del primer término, que es x cuadrado. Multiplicamos ahora x por 3 y esto por su doble producto y obtenemos 6x. Finalmente elevamos al cuadrado el 3, obteniendo 9. Tenemos entonces el trinomio x cuadrada más 6x más 9. Interesante. Aplicando esa regla obtenemos directamente el producto. Escuchando la palabra trinomio, recordé que esta expresión se llama trinomio cuadrado perfecto. Correcto, Leslie. Alumnas y alumnos, efectivamente, el resultado que obtenemos de elevar un binomio al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto. Profesor, ¿este conocimiento pudiera ser utilizado en una situación problemática? ¡Claro! Hay que ejemplificarlo. Hay que encontrar las medidas de la siguiente figura, conociendo su área total, la cual es de 441 unidades cuadradas. Como se puede observar, es la figura que corresponde a x más 6 por lado del cuadrado. Encontrar la medida de los lados significa encontrar el valor de x para que el área en cuestión sea 441. La expresión x más 6 al cuadrado es igual a 441, que es el área. El procedimiento que utilizaremos será obtener la raíz cuadrada de ambos miembros de la ecuación, debido a que el binomio está elevado al cuadrado. Considerando que la raíz cuadrada de una expresión al cuadrado es el valor absoluto de la expresión, en el primer miembro de la ecuación resulta x más 6. Se obtiene la raíz cuadrada del segundo miembro de la ecuación y el resultado de la raíz de 441 es 21. Restamos 6 en ambos miembros y nos queda x igual a 15.
Maestro, ¿podemos usar aquí el modelo geométrico para verificar el área resultante? ¡Qué gran idea! Veamos cómo x es igual a 15. Se obtiene el área del cuadrado azul de 15 por 15, que es 225. Se calcula el área de los dos rectángulos cuyos lados miden 15 por 6 y obtenemos 90 por cada uno. Finalmente, obtenemos el área del cuadrado de 6 por 6. Sumamos las áreas, Leslie. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Claro que sí. Las áreas resultantes se suman y los valores son 225 más 90 más 36. Y ello da como resultado 441. Profesor Alberto, me gustaría resolver otro ejemplo. Muy bien. Resolvamos mediante la regla obtenida 2x más 1 al cuadrado. Profesor, observo que el coeficiente de x ahora es 2. Así es, pero la regla se aplica exactamente igual. 2x más 1 al cuadrado es igual al cuadrado de 2x, que es 4x cuadrada. Le sumamos el doble producto de 2x por 1, que es 4x. Y a ello le sumamos el cuadrado de 1. Teniendo entonces 4x cuadrada más 4x más 1. Muy bien. ¿Se puede tener un caso en que no sea suma sino una resta en el binomio al cuadrado? Por supuesto, excelente pregunta. Resolvamos un ejemplo. Elevemos al cuadrado el binomio x menos 2. Siguiendo la regla se tiene x menos 2 al cuadrado es igual al cuadrado de x, que es x cuadrada, más el doble producto de x por 2 negativo. Aquí debemos considerar el signo del término. De este modo obtenemos 4x negativo por las reglas de signos en multiplicación y elevamos al cuadrado el segundo término, que es 2 negativo, obteniendo 4 positivo. El resultado es x cuadrada menos 4x más 4. Se aplica la misma regla, pero se consideran las leyes de los signos. Claro, aprovechemos para un problema más y tú lo resuelves. Me parece perfecto, profesor. Y ustedes, alumnas y alumnos, prepárense para resolver este problema. Se tiene un cuadrado con lados de medida x. Se le han reducido sus medidas en 2 unidades y se sabe, además, que el área del cuadrado resultante es de 100 metros cuadrados. Con base en lo anterior, Leslie, calcula el área original del cuadrado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es expresar de manera algebraica la medida de los lados de la figura. Consideremos que la medida original era x y, como se dijo, se ha reducido en 2 unidades. De hecho, es la expresión del ejercicio x menos 2 al cuadrado, del cual obtuvimos como resultado x cuadrada menos 4x más 4. El área la expresamos como x menos 2 al cuadrado, que es igual a 100, que a su vez es el valor del área. Obtenemos la raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, por lo que de un lado queda x menos 2 y en el segundo miembro tenemos 10, que es la raíz cuadrada de 100. Sumamos 2 en cada miembro de la ecuación, por lo que obtenemos la expresión x igual a 12, que es la respuesta que estábamos buscando, maestro. El lado del cuadrado original mide 12 metros. Muy bien, Leslie. Alumnas y alumnos, ya aprendieron 2 métodos para resolver un problema, uno geométrico y otro algebraico. Utilicen el que consideren más adecuado según sea el caso. La sesión del día de hoy fue muy productiva. Aprendimos cuáles son las expresiones de la forma x más a al cuadrado. A través de los modelos geométricos encontramos la regla de elevar al cuadrado un binomio. Claro que sí, Leslie. También pudimos ver que estas expresiones son de gran utilidad en las ecuaciones de segundo grado. Alumnas y alumnos, revisen sus libros de texto para buscar más ejemplos que les ayuden a consolidar sus conocimientos. Eso es todo. Esperamos que esta sesión haya sido de provecho para ustedes. ¡Hasta la próxima!